Buenas señoras y señores, venimos con un nuevo video sobre el ser y la nada de Sartre. Recuerden que nuestro lema es ir a las cosas mismas ir al grano y pensando. No sé por qué siempre pienso en ir a las cosas mismas, tengo a Husserl metido en la cabeza. Bueno, no, la cosa es ir al grano y pensando, no razonando, sino pensando. ¿Correcto? Entonces, en el video anterior habíamos quedado en cómo el ser ahí, cómo el ser humano pone la nada en el mundo, ¿no? Habíamos hablado de la angustia, habíamos hablado de la actitud interrogativa y todas estas cuestiones, ¿no? Ahora lo que Sartre va a hablar es sobre lo que él llama la mala fe. ¿Correcto? Sartre dice que hay dos actitudes en el ser humano muy parecidas. La primera es la mala fe y la segunda es la mentira. Son actitudes humanas muy parecidas. ¿Correcto? Son formas de mentir. La mala fe es una forma específica de mentir. ¿Correcto? Entonces, tenemos para Sartre la dualidad mala fe y mentira. ¿Correcto? Entonces, como primer aspecto, Sartre va a trabajar la mentira y dice que la mentira es una actitud de distorsionar la verdad al prójimo. Es decir, la mentira está dirigida al prójimo. Yo le digo al prójimo que ocurrió tal cosa y en realidad esa cosa no ocurrió. O le digo una mentira, le comunico algo falso, ¿no? Eso es lo que quiere decir con la palabra mentira. Actitud de distorsionar la verdad al prójimo. Parecida a la mentira, existe la mala fe. Pero ¿qué es la mala fe al contrario de la mentira? Que la mala fe es un querer mentirse a sí mismo. Es decir, hay hechos que son desagradables de uno mismo y uno lo que quiere es esconderlos de algún modo. Uno se miente. Uno actúa de mala fe cuando se miente a sí mismo, ¿no? En ese sentido, dice Sartre, en la mala fe no hay la dualidad engañador-engañado. La dualidad engañador-engañado en la mala fe no existe. ¿Por qué la dualidad engañador-engañado en la mala fe no existe? Porque en la mala fe yo estoy al tanto de lo que me engaño. Es una actitud absurda, dice Sartre. ¿Cómo engañarse a sí mismo? ¿Cómo decirse tú no eres tal cosa cuando en realidad tú sabes que lo eres? ¿Sí? Entonces esa es la dualidad engañador-engañado. No existe en la mala fe. En la mentira sí. El prójimo es el engañado y yo soy el engañador. Aquel que engaña soy yo y el prójimo es el engañado. Pero en la mala fe, correcto, en la mala fe, que es un querer mentirse a sí mismo, no hay dualidad de engañador-engañado porque son lo mismo. El engañador es el mismo sujeto engañado. Esta actitud es totalmente absurda. Incluso, llega a decir Sartre, que la dualidad engañador-engañado de Freud no existe. Freud hablaba de que hay un engañador y un engañado. El engañador es el ello y el engañado es el yo, decía Freud en su psicoanálisis, ¿no? En su psicoanálisis. Freud decía el engañador es el ello, el engañado es el yo. Pero para Sartre eso es absurdo. La dualidad engañador-engañado no existe, precisamente, dice Sartre, porque la noción de inconsciente es un invento de los psicólogos. Es decir, los psicólogos se han inventado esta noción de inconsciente, y resulta que para Sartre el inconsciente no existe, es un invento de los psicólogos. Por tanto, la dualidad engañador-engañado en la mala fe
No la hay, no existe esa dualidad. Porque el inconsciente no existe. Todas las actitudes humanas, todos los pensamientos humanos, todos los proyectos, todas sus acciones, todos sus deseos, todo es consciente, dice Sartre. El inconsciente no existe. Por tanto, la dualidad engañador-engañado de Freud es un invento, eso es una mentira, dice Sartre. Así entonces, Sartre dice que la mala fe es un comportamiento absurdo. El que es de mala fe es un tonto, porque él mismo está al tanto de la verdad que se oculta. ¿Correcto? Tengamos muy presente, para Sartre el inconsciente freudiano no existe, lo que hay es un cogito prereflexivo, que es distinto, porque el cogito prereflexivo hace parte de la conciencia como tal. Entonces todos los deseos, todas los proyectos, todas las posibilidades, todo lo que yo planeo en mi vida, todo lo que hago, hasta lo más sencillo como coger un vaso de agua, todo eso es consciente. El ser humano es consciente totalmente de todo lo que hace y de todo lo que es. ¿Correcto? Ahora bien, Sartre va a dar unos ejemplos de estas conductas de mala fe. Hay unos ejemplos de la conducta de mala fe. Tenemos el ejemplo de la mujer, el ejemplo del hombre triste, el ejemplo del homosexual, el ejemplo del mozo de café, y después dos aclaraciones con el hombre sincero y el único modo de ser sincero para Sartre. ¿Correcto? Entonces, comenzamos. Las conductas de mala fe. La primera, la mujer. Dice Sartre, hay una pareja de personas, una muchacha y un muchacho que se van al bar a comprar unas cervezas, y de pronto en medio de la conversación el muchacho toma la mano de la mujer. El muchacho le coge la mano y se la acaricia de algún modo, ¿no? Los dedos, la palma, el muchacho le coge la mano, le agarra la mano, se la acaricia, y en ese momento la mujer queda en un predicamento interior, ¿sí? Porque al tomar la mano, la mujer se miente a sí misma. ¿Por qué? Porque ella sabe que las intenciones de él son comprometedoras, ¿sí? Ella sabe que las intenciones de su acompañante son comprometedoras, totalmente comprometedoras. Pero ella considera que simplemente es un gesto de amabilidad. Es decir, al tomar la mano la mujer se miente. ¿Por qué se miente? Porque en vez de aceptar que el muchacho la está pretendiendo, ella considera que es un gesto amable y no comprometedor. Es decir, la mujer sabe de algún modo no, sabe definitivamente que él tiene actitudes comprometedoras hacia ella, pero ella se miente a sí misma y dice no, yo creo que más bien es un gesto amable, ¿sí? Pero ella sabe en el fondo lo que está pasando. ¿Qué dice Sartre? Que la mujer quiere y al mismo tiempo no quiere ese acto comprometedor. ¿Correcto? La mujer quiere y al mismo tiempo no quiere ese acto comprometedor. Ella abandona la mano al muchacho porque se miente a sí misma diciendo que el gesto es amable y no comprometedor. ¿Por qué lo hace? Porque ella quiere y al mismo tiempo no quiere el compromiso con el muchacho. ¿Correcto? Esto es importante. La mujer quiere y al mismo tiempo no quiere. Ella conoce las intenciones del otro, pero se las esconde a sí misma. ¿Correcto? Ese es el ejemplo de la mujer. El segundo ejemplo es el del hombre triste.
Dice Sartre, el que es triste se hace triste a sí mismo. ¿Cómo así? Claro, porque él no ha estado triste todo el tiempo. Durante toda su vida, un sujeto que haya disfrutado la vida plenamente, digamos, encontrar un prodigio de esa magnitud, un sujeto, pensemos, que haya disfrutado plenamente la vida y que en algún momento se pone triste. ¿Qué pasa? Sartre dice, si fuera triste en su ser, toda su vida habría estado triste. Pero resulta que él se hizo triste porque toda su vida estuvo alegre. Y llegó un momento en que se sintió triste porque él se hizo a sí mismo triste. Por tanto, el hombre triste es y no es al mismo tiempo triste. Es decir, es y no es al mismo tiempo triste. Está la contradicción de los seres humanos. Somos y no somos. No somos y somos. Entonces el hombre triste es un hombre que es y no es al mismo tiempo triste. ¿Por qué? Porque él se hace triste. Él no fue triste toda la vida. Fue un momento en el que se hizo triste a sí mismo. Ahí está la libertad. Porque el sujeto que es triste puede salir de su tristeza libremente. Depende de él. Si tiene las herramientas correctas, ¿no? Luego viene el ejemplo del homosexual. Y dice Sartre, el homosexual es y al mismo tiempo no es pederasta. Aquí la palabra pederasta hay que tener mucho cuidado con esa palabra porque la traducción del francés al español, la palabra que se traduce del francés al español por pederasta, no significa lo que significa en español. Esa palabra francesa significa que el homosexual le gustan los hombres, no quiere decir que le gusten los niños o los jovencitos, ¿no? Entonces, el homosexual, dice Sartre, es y al mismo tiempo no es un sujeto al que le gustan los hombres. ¿Correcto? El homosexual es y al mismo tiempo no es pederasta. Para que el homosexual sea de buena fe, él tiene que admitir que es y al mismo tiempo no es. Pero el homosexual solamente admitirá de buena gana solamente una de las opciones. Él dirá, yo soy homosexual, ¿sí? Pero él dirá de buena gana, yo soy homosexual. Pero también tiene que admitir que no lo es, que al mismo tiempo no lo es. ¿Por qué? Porque las actitudes de un ser humano no definen su ser. En ese sentido, yo no soy lo que hago, pero al mismo tiempo soy lo que hago. Eso es lo que dice Sartre. ¿Ya? ¿Por qué? Yo soy lo que hago, pues porque lo estoy haciendo en ese momento. Soy eso. ¿Cierto? Pero al mismo tiempo no soy lo que hago porque las actitudes que yo tome en relación con el mundo no definen mi ser. Entonces el homosexual, si fuera de buena fe, admitiría que es y al mismo tiempo no es pederasta. Es decir, que le gustan los hombres. No tiene nada que ver con los jovencitos. ¿Correcto? Es como una tautología, es como un sinónimo en el francés. Homosexual y pederasta son como sinónimos, ¿no? Bueno. Luego viene el ejemplo. Luego viene el ejemplo de el mozo de café. Dice Sartre, el mozo juega a ser mozo de café. ¿Cómo así que juega? Claro, juega a ser mozo de café porque se levanta todas las mañanas a arreglar las sillas del café. Juega a ser mozo de café porque cuando llega una persona la atiende con amabilidad y con pleitesía para que el otro compre café, ¿no? Entonces el mozo de café se pone una máscara cuando recibe a los clientes. Él no se va a revelar a sí mismo plenamente ante el cliente porque eso sería ofensivo ante el cliente. Un mozo de café que se sentara a reflexionar sobre su vida en un restaurante
pues sería ofensivo para los clientes. Entonces el mozo de café se pone la máscara de mozo de café y con esa máscara juega a ser un mozo de café. Él se pone la máscara de mozo de café. ¿Para qué? Para atender bien al cliente y que el cliente compre. ¿Sí? Por eso se pone la máscara de mozo de café. Entonces, diríamos del mozo de café que es y no es al mismo tiempo mozo de café. Es mozo de café porque actúa como mozo de café y al mismo tiempo no es mozo de café, porque sus actitudes no definen su ser. ¿Sí? Porque el ser mozo de café es una máscara que él se pone para atraer al cliente. Entonces, el mozo de café, dice Sartre, es y al mismo tiempo no es mozo de café. ¿Correcto? Listo. Ahora viene una aclaración que hace, dos aclaraciones que hace Sartre y habla sobre el hombre sincero. ¿Quién es el hombre sincero? Hay dos posibilidades. El que dice yo soy mozo de café en este presente. Por ejemplo, yo soy un mozo de café, estoy trabajando en un café, soy mozo de café y entonces sinceramente yo diría yo soy mozo de café. Pero la sinceridad es imposible. ¿Por qué? Porque si yo digo soy mozo de café, estoy dejando de lado la noción de que no lo soy. ¿Sí? Yo no soy mozo de café, en realidad soy y no soy al mismo tiempo mozo de café. Si yo digo soy mozo de café del modo más sincero, estaría mintiendo, porque al mismo tiempo no soy mozo de café. Esto es importante. ¿Sí? El hombre sincero es imposible en el presente. Hay otro hombre sincero que es el que exige la sinceridad al prójimo. Por ejemplo, a algunos hombres, el hombre sincero podría exigirle al homosexual, decirle, oye, confiesa que eres pederasta. Oye, confiesa que eres pederasta. Y el homosexual de mala gana respondería que no. ¿Sí? Entonces el hombre sincero le va a decir al homosexual, confiesa que eres pederasta. Pero también es de mala fe en ese sentido, porque el homosexual es y al mismo tiempo no es pederasta. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le exijo al homosexual que confiese que es pederasta, el homosexual dice, bueno, sí, soy pederasta, pero el hombre sincero está siendo de mala fe porque le está exigiendo al otro confesar que es pederasta cuando el homosexual al mismo tiempo no es pederasta. Entonces todas esas actitudes son de mala fe. La del hombre triste, la del homosexual, la del mozo de café y la del hombre sincero. Y hace otra aclaración Sartre. El único modo de ser sincero, ¿cuál es? Hay un modo de ser sincero. Es el único modo de ser sincero, dice Sartre. ¿Cuál? Juzgar de mi pasado. Si en mi pasado robé, si en mi pasado maté, si en mi pasado disfruté, ¿qué pasa? En ese pasado, el pasado se ha vuelto algo concreto, masivo, opaco, impenetrable, incambiable, sin actividad ni pasividad. El pasado es un ser en sí, ¿sí? Porque es inmutable, porque no cambia, porque no se puede modificar, dice Sartre. El pasado no se puede modificar, el pasado es y punto. ¿Correcto? Entonces, si el pasado no se puede modificar, ¿cierto? Si el pasado no se puede modificar, si es inactivo y también impasivo, entonces el pasado es un ser en sí.
¿Qué pasa? Que el único modo de ser sincero es juzgar de mi pasado, porque en mi pasado soy lo que soy. Es decir, mi pasado tiene identidad. ¿Sí? Mi pasado tiene identidad. Por tanto, el único modo de ser sincero es juzgar de mi pasado. Ahora bien, dice Sartre, ¿cómo es posible todas estas actitudes de mala fe? Sartre dice, el hombre es un ser que es lo que no es y no es lo que es. Esa es la fórmula que describe al hombre en el presente. En el presente. Pero más adelante, en el tema de la temporalidad, que este es lo que no es y no es lo que es, corresponde al presente. ¿Correcto? Veremos también que el es lo que no es corresponde al pasado. Y el no es lo que es corresponde al futuro. Entonces, el hombre es un ser que es lo que no es y no es lo que es. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre es una nada. Una nada. Un ser que no coincide consigo mismo. Un ser que no tiene identidad. Un ser que es contradicción. Un ser que es lo contrario de sí mismo, hablando en términos hegelianos. Por tanto, es un ser que no tiene identidad. Un ser que no tiene identidad, un ser que no coincide consigo mismo. ¿Correcto? No como el ser en sí que coincide consigo mismo, que es y punto, pero el hombre no coincide consigo mismo porque es lo que no es y no es lo que es. Esta fórmula se resume en la nada, es decir, el hombre es una nada. ¿Correcto? Esto es importantísimo porque lo que nos enseña Sartre con esta fórmula es que el hombre no coincide consigo mismo, es que el hombre no puede ser un ser con identidad, sino que siempre está en esa contradicción de sí mismo, que es lo contrario de sí mismo, diría Hegel. ¿Correcto? Ahora pasemos a ver, entonces, lo que para Sartre es el ser para sí. ¿Qué es el ser para sí? El hombre. Otro nombre para el hombre. ¿Correcto? Una forma distinta es de hablar de la realidad humana. ¿Qué es la realidad humana? El hombre. No piensen que la realidad humana es la realidad del hombre, como las cosas que están externas a él. No. La realidad humana es el hombre, como una realidad más en el mundo. Una nada que se puede ver. Tiene un cuerpo, tiene deseos, tiene proyectos que yo veo en otras personas, veo que se entristece, veo que se alegra. Es la realidad humana. Correcto, el ser para sí es el hombre. ¿Y qué es el hombre? Habíamos dicho, una nada. ¿Correcto? Entonces, viene entonces el primer aspecto del ser para sí, que Sartre llama presencia ante sí. ¿Correcto? Nosotros habíamos visto en el video del ser y el tiempo de Heidegger que para Heidegger el Dasein es posibilidad. ¿Correcto? Habíamos dicho que el Dasein es en su ser un comprender que constituye las posibilidades, el proyecto, que estas posibilidades son circunspectivas, que no dependen de la razón, del entendimiento, que es una apertura, habíamos dicho, ¿no? Pero Sartre le hace una pequeña crítica a Heidegger, menuda crítica a Heidegger, y es, ¿pero qué sería una posibilidad en sí misma si no fuera conciencia de posibilidad? Heidegger eliminó del Dasein la noción de conciencia. Recordemos que cuando él habla de conciencia, no se refiere a la conciencia menuda de la metafísica, sino una preconciencia, ¿no? El Dasein es preconciencia.
pero Heidegger dejó de lado la conciencia pensando que era un aspecto óntico y por tanto que no correspondía al ser del hombre, al Dasein. Pero Sartre se pregunta, no, el ser humano siempre es consciente, el ser humano siempre es consciente, es conciencia definitivamente, ¿sí? El Dasein, el ser humano no es un Dasein que es su ahí y que es posibilidad y que son posibilidades circunspectivas, no. Para Sartre, el ser humano siempre es consciente, siempre, continuamente, permanentemente es consciente. ¿Sí? Por lo menos en el modo prereflexivo, conciencia de, cogito prereflexivo, conciencia de posibilidad, un cogito prereflexivo que tiene como objeto la posibilidad misma de actuar en el mundo. Correcto, esa es menuda crítica. Porque Heidegger dejó al Dasein sin conciencia. Habló de preconciencia, pero lo dejó sin conciencia moral, jurídica, ética, metafísica, etcétera, etcétera. Menuda crítica la que le hace Sartre aquí a Heidegger y a su Dasein. ¿Correcto? Habíamos dicho además acá en el tema de la mala fe que el ser para sí no coincide consigo mismo. ¿Por qué? Porque el ser para sí es un ser que es lo que no es y no es lo que es. Entonces el ser para sí no coincide consigo mismo. Por tanto, miren aquí, es incorrecto decir, por ejemplo, mi creencia es creencia. No se puede decir que mi creencia es creencia porque eso sería darle una identidad a mi creencia. Pero el ser humano no coincide consigo mismo. Por tanto, mi creencia es creencia es incorrecto. La creencia no es creencia. También es incorrecto decir mi conciencia de reflexiva, creencia es conciencia de creencia. Mi conciencia de creencia es conciencia de creencia, también es algo incorrecto de decirlo. ¿Por qué? Porque el ser humano no coincide consigo mismo. A no es igual a A en el ser humano. A es lo contrario de sí mismo en el ser humano. ¿Correcto? Entonces, lo que es correcto decir es que mi creencia es conciencia de creencia y que mi conciencia de creencia es creencia. Cuando hacemos estos dos juicios, ¿cierto? Estamos hablando de un ser que no coincide consigo mismo. Es decir, al no coincidir consigo mismo, mi creencia es conciencia de creencia y mi conciencia de creencia es creencia. Pero no puedo decir que mi creencia es creencia o que mi conciencia de creencia es conciencia de creencia. Eso es algo incorrecto de decir. No corresponde al ser humano. ¿Correcto? Lo correcto a decir es esto. Mi creencia es conciencia de creencia y mi conciencia de creencia es creencia. Eso es lo correcto. ¿Correcto? Listo. Luego pasamos al examen de la facticidad, ¿sí? La facticidad que Sartre retoma de Heidegger, pero ahora de un modo diferente, ¿no? Primero, el para sí es fundamento de sus acciones, pero no fundamento de su existencia. Es decir, el para sí no se arrojó solo al mundo. La nada que es el hombre no se arrojó sola al mundo. El hombre no decidió existir, él simplemente existe y su existencia es absurda. Pero él no decidió existir, él no le pidió a Dios, Dios, por favor, mándame al mundo. No. Según Sartre, yo no decidí existir, yo existo y punto. Arrojaba un mundo en contra de mi voluntad. ¿Correcto? Por tanto, el para sí no es fundamento de su existencia. Pero el para sí sí es fundamento de sus acciones porque él decide qué va a hacer con su existencia.
Él decide cuáles son sus proyectos, él decide cuáles son sus posibilidades, él decide qué quiere trabajar, él decide qué quiere hacer en su vida, si se va a casar conscientemente, él decide si se va a casar, él decide si va a estudiar filosofía, él decide todo. Recordemos que el hombre es consciente absolutamente de todo. Lo que pasa es que hay un cogito prereflexivo que hace parte de la conciencia y por tanto el inconsciente para Sartre no existe. El inconsciente toma muchas decisiones por nosotros, dice Freud. Sartre dice no, el que toma las decisiones es la conciencia porque soy conciencia. ¿Correcto? Ahora, dice Sartre, el hombre es un hoyo negro en el mundo y su existencia es absurda. El hombre es un hoyo negro en el mundo desde que nace. El nacer es un acontecimiento absoluto, porque cuando alguien nace, se concretiza el mundo. ¿Por qué? Porque no hay mundo sin conciencia ni conciencia sin mundo. ¿Correcto? Entonces el hombre es un hoyo negro en el mundo, un hoyo. Es la singularidad de la física, ¿no? La física habla de que los hoyos negros son la singularidad en el sentido de que son huecos, ¿sí? Huecos en el espacio-tiempo, en el tejido del espacio-tiempo, y por tanto son una nada, por así decirle, el hoyo negro. Para Sartre el hombre también es un hoyo negro en el mundo, de una manera un tanto distinta, ¿no? Porque el hombre tiene un cuerpo, piensa, habla, actúa. Pero entonces, según Sartre, el hombre es un hoyo negro en el mundo y su existencia es absurda porque él no decidió existir. Él simplemente existe. ¿Correcto? Luego Sartre dice que el cuerpo es un para sí y no un en sí. Esto es importantísimo porque muchos interpretan, ¿cierto?, el cuerpo del para sí como un en sí del para sí. Eso no es cierto. Sartre dice, la conciencia es corporeizada, es decir, arraigada en el cuerpo. El cuerpo y la conciencia son lo mismo, dice Sartre. La conciencia está corporeizada. Es un principio vital de la psicología humanista, que todas nuestras acciones están volcadas al mundo y que por tanto nuestra conciencia es nuestro cuerpo. El organismo, somos un organismo. Nuestra conciencia es nuestro cuerpo. Por tanto, para Sartre, el cuerpo es un para sí y no un en sí. Lo que pasa es que el cuerpo puede ser una dimensión del para otro, que es una categoría que veremos más adelante. El cuerpo puede ser cuerpo para otro, pero el cuerpo para mí es un cuerpo para sí, no un cuerpo en sí. Esto es importantísimo. Porque cuando hablemos de la existencia del Dasein, ¿sí?, dice Sartre, de algún modo el para sí es sí, pero es en el sentido coloquial. De por ejemplo, decir este sujeto es amable, este sujeto es cariñoso, este sujeto tal. Sí, para no confundirnos todo el tiempo hablando de la nada. Pero entiéndase bien con rigor que el cuerpo no es un en sí, sino un para sí. El para sí es una nada definitivamente. ¿Correcto? Luego entonces Sartre va a hablar de los elementos de la facticidad. ¿Cuáles son los elementos de la facticidad? Los enumero todos. Yo he pensado mucho este asunto, lo he analizado muy bien y he pensado si hay más elementos de la facticidad, pero Sartre los encontró todos. No encuentro más elementos de la facticidad humana. Sartre los encontró todos. Miren, es mi sitio, mi pasado, mi ambiente, los otros y la muerte. ¿Qué pasa? Que mi sitio es el lugar en el que estoy. Mi pasado es un en sí que ya no puedo recuperar ni modificar.
Mi ambiente es la ciudad en la que estoy, si es el campo, si es una familia. Los otros son los con los que me relaciono, el prójimo. Y la muerte es la posibilidad de dejar de existir. ¿Correcto? ¿Qué pasa? Dice Sartre. Sartre dice que el hombre no es su ahí. Esto es una crítica brutal a Heidegger, dice Sartre, ¿no? Dice, el hombre no es su ahí. ¿Qué pasa? Que para Heidegger el ser del ser ahí es su ahí. Correcto, habíamos visto en los videos pasados sobre el ser y el tiempo, que el Dasein es su ahí, es decir, el ser del ser ahí es su ahí. ¿Sí? Está anclado, totalmente absorto en el mundo, ocupado en las cosas, saliendo al mundo constantemente sin un interior, habíamos dicho. Pero Sartre dice no, el hombre no es su ahí, el ahí es una cosa distinta al hombre. El hombre es una cosa y el ahí es otra. Dice Sartre, el hombre es una nada en el mundo, un hoyo negro ubicado en el mundo. No como en el Staren de la apertura del Dasein, cuando habíamos dicho que el mundo hace parte del Dasein, ¿sí? Que es una característica, una cosa que corresponde al Dasein, el mundo como tal. Habíamos dicho que el ahí era el lugar del ser y que el ser era su ahí. Pero Sartre responde que no, el hombre es una nada en medio del mundo. ¿Y qué quiere decir esto nuevamente? Que nuevamente tenemos la dualidad sujeto-objeto. Sartre piensa fenomenológicamente, siguiendo a Husserl, la dualidad sujeto-objeto. ¿Sí? Y esta dualidad es un sujeto nada ubicado en medio del mundo que es su objeto. ¿Correcto? Recordemos además de eso que el cuerpo es un para sí y no un en sí. Es que todo lo que yo siento en mi cuerpo, ¿cierto? Duele. Por tanto, mi conciencia está corporeizada. Está totalmente anclada en mi cuerpo. El cuerpo no es la cárcel del alma. No. El cuerpo es la misma conciencia. ¿Correcto? Y volvemos entonces nuevamente a la dualidad sujeto-objeto. ¿Correcto? Ah, puse la IA generativa. Qué pereza. Listo. Bueno. Y ahora vamos al otro capítulo que se llama el para sí, el valor. ¿Qué pasa? Que Sartre analiza entonces ahora lo que es el deseo. ¿Qué es el deseo? Dice Sartre. La falta del ser en sí en el ser para sí. ¡Wow! Esto es una fórmula brutal para hablar del deseo. Platón había dicho en uno de sus diálogos que el deseo el deseo es la falta de lo deseado, del bien, ¿cierto? De las cosas que están alrededor nuestras. Nosotros las deseamos porque tenemos una ausencia de esa cosa. Por ejemplo, si yo deseo ser filósofo, es porque deseo ser filósofo, deseo algo en el exterior que me haga reconocer como filósofo. Si deseo una manzana, deseo un objeto en concreto, ¿sí? Para comérmela, ¿no? Una manzana sería un ser en sí. Entonces yo tengo el deseo, una ausencia de manzana. Pero ¿qué dice Sartre? Que el deseo es la falta del ser en sí, es decir, el deseo desea la totalidad del mundo. El deseo desea el universo entero, la conquista del universo entero. Eso es lo que desea el para sí, la conquista del universo entero. Cada pequeña cosa que desea el hombre es una simbolización de este deseo brutal que somos por dentro. ¿Sí?
este deseo de el universo entero, porque es que yo soy una nada absoluta y por tanto yo deseo el ser. ¿Sí? Yo deseo el universo entero, la totalidad de las cosas. Eso es brutal, porque si yo soy una nada absoluta, por tanto, yo deseo la totalidad del ser en sí. ¿Y qué es la totalidad del ser en sí? El universo entero. Por tanto, dice Sartre, el deseo es un deseo eterno. Siempre estamos deseando. Todo el tiempo deseamos cosas. Comida, ver televisión, leer, estudiar, cantar, todo es un deseo. El deseo es el motor del ser humano, el que lo impulsa a hacer lo que quiere y lo que no quiere y lo que desea y lo que no desea. El deseo es el, el motor del ser humano. ¿Y qué busca el deseo con poseer el universo entero? El deseo busca coincidir consigo mismo. Esta búsqueda de coincidir consigo mismo que nunca se dará. ¿Qué pasa? El Dasein, decíamos, es un ser que es lo que no es y no es lo que es, y por tanto no coincide consigo mismo. Es lo contrario de sí mismo, no coincide consigo mismo. Por tanto, lo que busca el el ser para sí, lo que busca el ser para sí es coincidir consigo mismo. Y esta coincidencia consigo mismo nunca se dará. El hombre está perpetuamente condenado al fracaso. El para sí es un fracaso. Porque el para sí nunca podrá adueñarse de la totalidad del universo. Si el para sí se adueñara de la totalidad del universo, coincidiría consigo mismo. Pero como no puede, la búsqueda de coincidir consigo mismo nunca se dará. No puede coincidir consigo mismo el para sí. Eso es importantísimo, acuérdense. El ser para sí es un ser que es lo que no es y no es lo que es decir, una falta de coincidencia consigo mismo. ¿Listo? Por tanto, el para sí es un fracaso. Ahora, ¿qué busca el deseo para coincidir consigo mismo? ¿Cómo lo quiere hacer? Dice Sartre, el deseo busca la síntesis entre el en sí y el para sí. Es decir, el deseo busca la síntesis entre mi nada, mi ausencia absoluta, y el universo entero. La síntesis en sí para sí. Es decir, en otras palabras, si ya lo están sospechando ustedes, el hombre desea ser Dios, un ser en sí para sí. La síntesis entre el ser en sí y el ser para sí. Dios es un ser en sí para sí. ¿Qué quiere el ser humano? El ser humano quiere ser Dios. Eso es lo que quiere el ser humano. Tener el control de todo lo que existe. ¿Listo? Entonces, esto significa que Dios no existe para Sartre, porque el en sí para sí es imposible. Es decir, esta síntesis, ser en sí para sí es imposible porque son totalmente incompatibles. ¿Sí? El ser en sí por un lado es, y el ser para sí por otro lado no es una nada. Por tanto, el ser y la nada no se pueden conectar porque el ser y la nada son totalmente contrarios. Acá no vale lo que dice Hegel en la ciencia de la lógica cuando dice que el ser y la nada son lo mismo, es decir, el devenir. No, señor. Para Sartre estas dos nociones, la nada y el ser, son totalmente incompatibles. Por tanto, Dios no existe. El ser en sí para sí es imposible. Por tanto, para Sartre, Dios no existe. Y nosotros deseamos ser Dios. Como no podemos llegar nunca a ser Dios, el para sí es un fracaso. ¿Correcto?
Y luego tenemos un asunto bonito, un poquito bonito, muy estructural y conceptualmente es hermoso, pero vivenciarlo es algo muy difícil. Miremos por qué. Primero, vemos un dolor ajeno. Yo estoy presenciando un llanto de una mujer sentada en la acera de la calle. Ese llanto es un ser en sí. Yo podría decir, es el ser para otro de esa mujer. Más adelante podremos decir qué pasa en el asunto. Bueno, en la relación entre el para sí y el para otro. Bueno, pero el dolor ajeno se me presenta como un ser en sí. Fulanita está llorando. ¿Sí? Se me presenta como una cosa ahí presente delante mío. Un ser en sí que se siente triste. Eso es inevitable. Vamos a ver personas tristes, alegres, contentas, decepcionadas, fracasadas. Siempre vamos a ver cosas en el otro como un ser en sí. Es que yo capto el cuerpo del prójimo. Yo capto el cuerpo del prójimo como un ser en sí. Aunque él para sí mismo sea una nada. ¿No? Bueno. Entonces, yo veo el dolor ajeno como un ser en sí. Pero la cosa cambia. Y es totalmente trágica. Cuando yo tengo un dolor propio. ¿Por qué? Porque el dolor es algo inalcanzable. El dolor propio es algo inalcanzable. El dolor no se puede satisfacer. Huepucha, ¿qué significa eso? No sé si a ustedes les ha pasado que tienen una novia que los abandona, que ustedes una novia de la cual ustedes estuvieron enamorados y este amor fue un amor no correspondido. Eso duele muchísimo. ¿Y qué pasa? Que uno tiene la necesidad de sufrir, de agotar ese dolor hasta la médula de los huesos. No quiere satisfacer ese dolor para no sufrir más. Y el resultado es que el dolor no se puede satisfacer y se vuelve un círculo vicioso de dolor constante. ¿Sí? Entonces el dolor propio es algo inalcanzable porque el dolor no se puede satisfacer. Si pudiéramos satisfacer nuestro dolor, pues seríamos personas ¿cómo se dice? Plenas en la existencia. Porque seríamos personas que agotan el dolor hasta el punto de que lo superan. Pero Sartre dice que hay algo diferente. En realidad el dolor no se puede satisfacer porque soy una nada absoluta, un hoyo negro, y en ese hoyo busco constantemente satisfacer mi dolor y no voy a poder satisfacerlo. ¿Qué pasa? Que si yo pudiera satisfacer mi dolor, me convertiría en Dios, en un ser en sí para sí. Entonces, miren el alcance de esta frase, el para sí es un fracaso porque ni siquiera puede satisfacer su dolor. ¿Sí? El dolor es inalcanzable. Al dolor hay que romperlo de repente, porque si no se adueña de nosotros y nosotros de él. Es decir, no lo podremos alcanzar, estaremos en un círculo vicioso imposible de superar. Y eso solo se logra con la decisión de ser feliz. Porque si yo quiero satisfacer mi dolor para superarlo, resulta que esa actitud es incorrecta porque no lograría nunca hacerlo. ¿Ya? Entonces, luego aquí Sartre habla del valor. ¿Qué es el valor? El valer algo, tener un valor uno mismo. Es que yo tengo un valor, yo soy alguien que vale la pena porque soy persona, porque las personas tienen derechos y tienen derechos porque son valiosas. Sartre dice no, el valor es Dios mismo. ¿Cómo así? Dice Sartre que es imposible ser un valor, es decir, si somos una nada, pues entonces no valemos nada. Eso dice Sartre, no valemos nada.
Porque somos una nada, no valemos nada. Por tanto, esa categoría de la persona que dice que somos valiosas y por tanto tenemos derechos es algo absurdo para Sartre. Si yo soy una nada, sencillamente no valgo nada. ¿Y por qué el valor es Dios mismo? ¿Por qué? Porque el valor es un incondicionado inalcanzable. Es Dios mismo porque yo quiero llegar a ser el valor y nunca lo voy a alcanzar. Y si nunca voy a alcanzar el valor, pues yo no valgo nada, dice Sartre. Porque soy una nada, no valgo nada. Eso es lo que dice Sartre de la existencia humana. Los seres humanos no valen. Luego viene el tema del para sí y los posibles. Para Sartre, el posible, el para sí es un proyecto hacia la coincidencia consigo mismo. Cuando yo tomo decisiones, cuando yo me lanzo a algún proyecto, cuando yo tomo decisiones de vida, cuando yo, hasta las cosas más sencillas como tomar agua, yo lo que estoy intentando es coincidir conmigo mismo. Es decir, estoy intentando ser Dios, un ser en sí para sí. ¿Sí? Entonces, el posible, el para sí es un proyecto hacia la coincidencia consigo mismo. Pero hay que tener en cuenta que esa coincidencia consigo mismo nunca se logrará. Nunca podremos coincidir con nosotros mismos. Por tanto, lo que falta el para sí para ser Dios, es decir, ser en sí para sí, ¿qué es? El posible el para sí es lo que falta el para sí para ser Dios, es decir, un ser en sí para sí. Pero esa falta siempre estará presente. Sí, esa falta siempre estará presente. Esa falta nunca la podré colmar, es decir, llenar. Yo nunca podré llenar esa falta que soy. Nunca podré llenar ese vacío concreto que soy, que me constituye. Somos un vacío y es el sentimiento del vacío del ser humano. Buscamos a Dios, buscamos ser Dios, buscamos ser algo y siempre tendremos un vacío porque nunca lograremos alcanzar eso que deseamos ser. Si quiero ser filósofo, nunca voy a alcanzar a ser filósofo porque tendría que leer miles de libros escritos durante toda la historia de la humanidad y no me alcanza el tiempo para lograrlo. Por tanto, esa falta no se puede colmar, no se puede llenar. Nunca podré ser Dios y por tanto soy un fracaso, dice Sartre. Por otro lado tenemos el posible del mundo. Por ejemplo, el cuarto de luna puede llegar a ser luna llena. ¿Qué pasa? Que este posible, el cuarto de luna, puede llegar a ser luna llena. Este posible llega al mundo por la realidad humana. Esto es como la música. ¿Sí? La música es una vibración en las moléculas del aire que se produce por ciertos instrumentos musicales. Pero yo al escuchar la música la interpreto como una melodía. En realidad esa música no existe. Las moléculas del aire se comportan de cierta forma y yo percibo esas moléculas del aire, esa vibración en ellas y como resultado yo interpreto esa vibración como algo armónico. Pero en realidad la música no existe. ¿Qué pasa? Que Sartre dice que el ser en sí no tiene pasado, no tiene futuro, no es pasivo, no es activo, está en perpetua quietud. ¿Sí? Pero el ser humano pone el posible en el mundo. El ser humano pone el posible en el mundo. ¿Cuál posible? Por ejemplo, el de que el cuarto de luna puede llegar a ser luna llena. Entonces el hombre interpreta la realidad en su percepción, pone el posible al mundo.
¿Listo? Pero el mundo como tal no tiene posibles. ¿Ya? Y por último, Sartre habla del yo. Habíamos dicho en el video anterior, en el tema de la introducción del ser de la nada, que el yo no pertenece al para sí, no habita en la conciencia. Habíamos dicho que el yo no tiene existencia apodíctica, ¿cierto? Y que por tanto el yo hay que sacarlo de la conciencia, ¿no? Ubicarlo en el mundo. Por tanto, dice Sartre, el yo es un en sí trascendente, un objeto del mundo. Ya veremos más adelante las características del yo, pero podemos adelantar que el yo son los sentimientos que tengo, el yo son ciertas cosas que los demás ven de mí, ¿no? Pero el yo es un ser en sí trascendente y es el objeto de los estudios de la psicología. ¿Correcto? Y con esto terminamos el segundo capítulo, el segundo video sobre el ser de la nada de Sartre. Un abrazo a todos, compartan, denle like, suscríbanse y disfruten mucho.